En las colinas doradas de la Toscana, donde los viñedos se extienden como alfombras verdes bajo el sol mediterráneo, vivía un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos empresariales más exclusivos de Italia. Marco Benedetti tenía 32 años y poseía no solo una belleza mediterránea cautivadora, sino también un porte atlético que hacía que las mujeres se giraran a su paso por las calles de Florencia. Sus ojos verdes como las hojas de olivo y su sonrisa perfecta lo convertían en el soltero más codiciado de la región, pero Marco llevaba sobre sus hombros el peso de un legado familiar que se remontaba a 5 generaciones. La familia Benedetti era dueña de las viñas más prestigiosas de la Toscana, con propiedades que se extendían desde las afueras de Siena hasta los alrededores de Montepulciano. Marco había estudiado administración de empresas en París y había regresado a Italia para modernizar los negocios familiares, convirtiendo la tradicional vinícola en un imperio que incluía no solo la producción de vinos de alta gama, sino también hoteles boutique, restaurantes exclusivos y experiencias turísticas de lujo para extranjeros adinerados. Vestido siempre con trajes impecables de las mejores casas de moda italianas, Marco irradiaba esa elegancia natural que caracteriza a los hombres de alcurnia italiana. Su cabello oscuro perfectamente peinado y su barba bien recortada le daban un aire sofisticado que combinaba perfectamente con su personalidad carismática y su don natural para los negocios. Era respetado no solo por su visión empresarial, sino también por su capacidad de liderazgo y su habilidad para cerrar negocios millonarios con una sonrisa encantadora y un apretón de manos firme. Pero Marco tenía un secreto que lo atormentaba desde hacía años. Su compromiso con Isabella Rossetti no había nacido del amor, sino de una alianza estratégica entre dos de las familias más poderosas de la región. Isabella era hija de Giovanni Rossetti, dueño de varios bancos importantes en el norte de Italia, y representaba la pareja perfecta según las expectativas familiares y sociales. Era una mujer hermosa, educada en los mejores colegios suizos, que hablaba 4 idiomas y se movía con la gracia propia de la alta sociedad italiana. Sin embargo, Marco albergaba dudas profundas sobre este matrimonio arreglado. Isabella era ambiciosa, calculadora y veía en él únicamente una escalera hacia un estatus social aún mayor. Aunque ella aparentaba ser la novia perfecta en público, en privado mostraba una personalidad fría y materialista que chocaba con los valores más profundos de Marco. Él había crecido escuchando las historias de amor verdadero de sus abuelos, quienes se habían conocido durante la guerra y habían construido juntos el imperio vinícola desde la nada, con amor, sacrificio y dedicación mutua. La presión familiar era constante. Los padres de Marco, especialmente su madre, Caterina Benedetti, no perdían oportunidad de recordarle lo afortunado que era de tener una novia como Isabella, una mujer que no solo aportaría belleza y elegancia a la familia, sino también conexiones bancarias que podrían impulsar los negocios hacia horizontes internacionales. Su padre, aunque más reservado en sus opiniones, también apoyaba fervientemente esta unión, viendo en ella la continuidad de la tradición familiar de matrimonios estratégicos. Mientras tanto, en las colinas más alejadas de la región, en un pequeño pueblo llamado Montalcino, conocido por sus vinos Brunello, vivía una joven cuya vida era completamente opuesta al mundo de lujo y privilegios de Marco. Elena Moretti tenía 26 años y poseía una belleza natural y auténtica que no necesitaba de cosméticos caros ni vestidos de diseñador para brillar. Sus ojos castaños reflejaban una profundidad emocional moldeada por el sufrimiento y la responsabilidad prematura, mientras que su cabello castaño claro recogido en una cola de caballo práctica hablaba de una mujer trabajadora y sin pretensiones. Elena vivía en una casa de piedra de 2 plantas, típica de la arquitectura toscana tradicional, junto a su madre Francesca y su hermano menor, Matteo, de 16 años. La casa, aunque modesta, estaba siempre impecable gracias a los cuidados de Elena, quien había aprendido desde muy joven a valorar cada detalle del hogar familiar. Las paredes de piedra, las vigas de madera en el techo y las ventanas pequeñas con contraventanas verdes creaban un ambiente acogedor
que contrastaba enormemente con las mansiones de mármol de las familias aristocráticas de la región. La vida de Elena había cambiado dramáticamente 2 años atrás, cuando perdió a su padre en un trágico accidente de trabajo. Giuseppe Moretti había sido supervisor en una de las bodegas locales y murió al caer desde una plataforma elevada mientras inspeccionaba los tanques de fermentación. Su muerte no solo dejó un vacío emocional devastador en la familia, sino también una crisis económica que obligó a Elena a abandonar sus estudios de literatura en la Universidad de Siena para convertirse en el sostén económico de la familia. Con una determinación férrea que ocultaba su dolor interno, Elena había comenzado a trabajar en las temporadas de vendimia, levantándose antes del amanecer para caminar hasta los viñedos donde pasaba largas jornadas bajo el sol toscano, recogiendo uvas bajo la supervisión de capataces que no siempre trataban con respeto a los trabajadores temporales. Sus manos, que una vez habían sostenido libros de poesía italiana, ahora estaban callosas por el trabajo duro, pero ella nunca se quejaba. Su prioridad era mantener a flote a su familia y asegurarse de que su hermano Matteo pudiera continuar sus estudios. Francesca, su madre, sufría de una enfermedad cardíaca que le impedía trabajar regularmente, por lo que dependía completamente de los ingresos de Elena. A pesar de las dificultades económicas, la pequeña familia Moretti había mantenido unida por el amor incondicional que se profesaban y por la memoria del patriarca fallecido, que había sido un hombre honrado y trabajador, que les había enseñado valores sólidos sobre la dignidad, el respeto y la importancia del trabajo honesto. El destino, sin embargo, tenía planes diferentes para estas dos vidas que parecían destinadas a nunca cruzarse. Una mañana de septiembre, cuando los viñedos se vestían de colores dorados anunciando la proximidad de la cosecha, Marco tenía programada una reunión de negocios con Silvio Martinelli, un empresario romano interesado en desarrollar un complejo turístico de lujo en una extensa propiedad rural que incluía varios viñedos tradicionales donde trabajaban decenas de familias locales. Marco había aceptado la reunión por cortesía profesional, aunque desde el principio había tenido reservas sobre el proyecto. Martinelli era conocido por sus desarrollos agresivos, que frecuentemente desplazaban a comunidades enteras en favor de complejos hoteleros que beneficiaban únicamente a inversionistas externos, dejando a las familias locales sin trabajo y forzándolas a abandonar tierras que habían cultivado durante generaciones. La reunión se llevó a cabo en una terraza con vista panorámica a los viñedos que serían afectados por el desarrollo. Martinelli, un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un traje caro pero de mal gusto, extendió planos y proyecciones financieras sobre una mesa de hierro forjado, mientras explicaba entusiásticamente su visión de transformar la zona en un paraíso exclusivo para turistas internacionales con poder adquisitivo superior. Desde su posición en la terraza elevada, Marco podía observar a los trabajadores en los viñedos de abajo. Las cuadrillas de vendimiadores se movían entre las hileras de vides con la precisión y el ritmo de quienes han repetido estos movimientos durante generaciones. Era un espectáculo hermoso que hablaba de tradición, continuidad y respeto por la tierra, valores que Marco había mamado desde pequeño en su propia familia. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una joven que trabajaba con una gracia particular. Elena se movía entre las vides con movimientos fluidos y seguros, sus manos seleccionando cuidadosamente los racimos maduros mientras conversaba animadamente con sus compañeros de trabajo. Había algo en su manera de moverse, en la sonrisa genuina que intercambiaba con otros trabajadores, que capturó inmediatamente la atención de Marco. Por primera vez en años, Marco se sintió verdaderamente interesado en algo más allá de los números financieros y las estrategias de negocios. Observó fascinado cómo Elena cargaba los cestos llenos de uvas con una fuerza sorprendente para su constitución delgada, cómo se detenía ocasionalmente para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano, y cómo su risa cristalina llegaba hasta la terraza llevada por la brisa matutina. Martinelli, ajeno a la distracción de Marco, continuaba exponiendo agresivamente los beneficios económicos de su proyecto, cuando de repente el ambiente cambió drásticamente. Desde los viñedos se escuchó una discusión acalorada
que rápidamente escaló a gritos. Elena había dejado su trabajo y se dirigía decidida hacia la terraza, seguida por varios trabajadores preocupados. Sin ceremonia alguna, Elena irrumpió en la reunión empresarial. Sus mejillas estaban enrojecidas por la indignación y sus ojos brillaban con una determinación feroz que la hacía ver aún más hermosa. Con la valentía que nace de la desesperación y el sentido de justicia, se plantó frente a Martinelli y comenzó a hablar con una pasión que dejó atónitos a ambos hombres. «Señor, usted no puede venir aquí y destruir la vida de cientos de familias como si fuéramos hormigas que puede aplastar con su dinero», exclamó Elena, sin intimidarse por la elegancia del entorno ni por la obvia diferencia de clase social. «Esta tierra ha alimentado a nuestras familias durante generaciones. No somos solo números en sus cálculos financieros, somos personas con historia, con raíces, con derecho a vivir dignamente del trabajo de nuestras manos». Martinelli la miró con desdén evidente, evaluando rápidamente su ropa de trabajo y su apariencia humilde. Con una sonrisa cruel y condescendiente, respondió con una voz cargada de desprecio de clase. «Señorita, usted claramente no entiende cómo funcionan los negocios en el mundo real. Este desarrollo traerá progreso y modernidad a una región estancada en el pasado. Los trabajadores como usted pueden encontrar empleo en los hoteles y restaurantes que construiremos. Empleos de servidumbre para gente que ha sido dueña de su propio destino durante siglos», replicó Elena con más vehemencia. «Usted quiere convertirnos en empleados de segunda clase en nuestra propia tierra. No permitiremos que destruya nuestras tradiciones, nuestros viñedos, nuestro modo de vida para construir hoteles de lujo para turistas ricos que nunca entenderán la verdadera belleza de esta región». Martinelli se puso de pie bruscamente, claramente molesto por la interrupción y por el desafío público a su autoridad. Su rostro se enrojeció de ira mientras señalaba agresivamente a Elena. «Una campesina ignorante no va a darme lecciones sobre desarrollo económico. Guardias, saquen a esta mujer de aquí inmediatamente y asegúrense de que no vuelva a acercarse a una reunión de negocios». Fue en ese momento cuando algo cambió fundamentalmente en Marco. Observando la valentía de Elena, su pasión genuina por defender a su comunidad y la manera despectiva en que Martinelli la trataba, sintió una indignación que no había experimentado en años. Sin pensarlo dos veces, se levantó de su silla y se interpuso entre Martinelli y Elena. «Un momento, Martinelli», dijo Marco con una voz que combinaba autoridad empresarial con indignación moral. «Esta señorita tiene todo el derecho de expresar sus preocupaciones sobre un proyecto que afectará directamente su vida y la de su comunidad. Y francamente, después de escuchar sus argumentos, tengo serias dudas sobre la ética y la sostenibilidad de este desarrollo». Martinelli lo miró con sorpresa e indignación. «Marco, ¿estás defendiendo a una trabajadora temporal por encima de un proyecto de millones de euros? Esto es un negocio, no un programa de caridad». «Exactamente por eso», respondió Marco firmemente. «Los mejores negocios son aquellos que benefician a todas las partes involucradas, no solo a los inversionistas. Y un proyecto que destruye comunidades enteras para generar ganancias a corto plazo no es el tipo de negocio en el que la familia Benedetti quiere participar». La tensión escaló rápidamente cuando Martinelli, sintiéndose traicionado y humillado públicamente, comenzó a insultar tanto a Elena como a Marco. «Marco Benedetti, siempre creí que eras un hombre de negocio serio, pero veo que te has vuelto sentimental. Y tú, campesina», se dirigió a Elena con veneno en la voz, «no sabes con quién te estás metiendo. Tengo conexiones que pueden hacer que ninguna familia en esta región vuelva a encontrar trabajo en la industria vinícola». Fue entonces cuando Marco perdió completamente la compostura. Con la agilidad de un atleta, se abalanzó sobre Martinelli y le propinó un puñetazo que envió al empresario romano tambaleándose hacia atrás. La pelea que siguió fue breve pero intensa, con Marco mostrando una fuerza y una determinación que sorprendieron a todos los presentes, incluyendo a Elena, quien observaba la escena con una mezcla de gratitud, asombro y preocupación. Cuando finalmente se separaron, Martinelli tenía la camisa desgarrada y un labio partido, mientras que Marco apenas había perdido la compostura en su traje perfectamente cortado.
El negocio se cancela definitivamente, declaró Marco con una frialdad que contrastaba con la violencia reciente, y le sugiero que abandone esta región antes de que presente cargos por amenazas a trabajadores locales. Elena, aún procesando lo que acababa de presenciar, se acercó tímidamente a Marco. ¿Está usted bien, señor?, preguntó con una voz suave que contrastaba dramáticamente con la pasión feroz que había mostrado momentos antes. No tenía que defenderme. Puedo cuidar de mí misma. Marco la miró directamente a los ojos por primera vez y sintió una conexión inmediata que lo desconcertó completamente. Los ojos castaños de Elena reflejaban una mezcla de gratitud, orgullo y una vulnerabilidad cuidadosamente oculta que lo conmovió profundamente. «Por supuesto que puedes cuidarte», respondió con una sonrisa genuina, «pero nadie debería tener que enfrentar sola a gente como Martinelli». Mientras Martinelli recogía sus documentos y se alejaba murmurando amenazas, Marco se dirigió hacia su automóvil, un elegante Maserati plateado que había estacionado cerca de la terraza. Sin embargo, cuando giró la llave de contacto, el motor emitió algunos sonidos irregulares antes de quedarse completamente en silencio. Intentó varias veces sin éxito, y finalmente tuvo que aceptar que el vehículo había sufrido una avería mecánica en el peor momento posible. Elena, quien había observado la situación desde una distancia respetuosa, se acercó nuevamente. «¿Necesita ayuda, señor?», preguntó con una sonrisa tímida que iluminó completamente su rostro. «Conozco un mecánico muy bueno en el pueblo, pero está bastante lejos de aquí». Marco llamó a su conductor habitual, quien le explicó que podría llegar hasta la localización, pero que tardaría al menos 3 horas debido a otros compromisos previos y la distancia desde Florencia. La perspectiva de esperar tanto tiempo en el lugar de la reunión desastrosa no era particularmente atractiva para Marco. Elena pareció percibir su dilema. «Si quiere, puedo mostrarle los alrededores mientras espera», ofreció con una naturalidad encantadora. «Conozco cada rincón de estas colinas. Hay lugares realmente hermosos que la mayoría de los turistas nunca ve, y definitivamente es mejor que quedarse aquí esperando bajo el sol». Marco aceptó la oferta con más entusiasmo del que había sentido por cualquier cosa en mucho tiempo. Había algo en la autenticidad de Elena, en su falta total de pretensiones, que lo intrigaba profundamente. Después de años de interacciones sociales calculadas y conversaciones de negocios predecibles, la espontaneidad de esta joven trabajadora le resultaba refrescante y emocionante. Comenzaron a caminar por senderos serpenteantes entre los viñedos, con Elena actuando como guía turística improvisada. Su conocimiento de la región era enciclopédico, no solo en términos geográficos, sino también históricos y culturales. Le contó historias sobre familias que habían vivido en la zona durante siglos, sobre técnicas tradicionales de viticultura que se habían transmitido de generación en generación, sobre leyendas locales y tradiciones que los libros de historia nunca registraron. «Esta tierra tiene memoria», le explicó Elena mientras caminaban por un sendero flanqueado por olivos centenarios. «Cada piedra, cada árbol, cada colina tiene una historia. Mi bisabuelo solía decir que si pones el oído en el suelo en las noches silenciosas, puedes escuchar las voces de todos los que trabajaron esta tierra antes que nosotros». Marco, acostumbrado a ver la tierra únicamente en términos de productividad y rentabilidad, comenzó a percibir la región desde una perspectiva completamente nueva. Los viñedos ya no eran solo activos financieros, eran el resultado de siglos de trabajo, tradición y amor por la tierra. Los pueblitos que salpicaban las colinas no eran simplemente ubicaciones geográficas, eran comunidades con identidades propias, historias compartidas y vínculos familiares que se remontaban a generaciones. Durante su caminata, Elena le habló sobre su propia vida con una honestidad desarmante. Le contó sobre la muerte de su padre, sobre las dificultades económicas de su familia, sobre sus sueños abandonados de estudiar literatura, sobre la responsabilidad que sentía hacia su madre enferma y su hermano menor. Pero lo hizo sin autocompasión, con una dignidad serena que impresionó profundamente a Marco. Cuando papá murió, le confesó mientras se sentaban en una banca de piedra con vista panorámica a los valles circundantes, pensé que mi vida había terminado también. Tenía tantos planes, tantos sueños,
Pero entonces me di cuenta de que a veces la vida nos pone pruebas para ver de qué estamos hechos, y descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Marco se encontró compartiendo aspectos de su propia vida que nunca había discutido con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Le habló sobre la presión de vivir a la altura del legado familiar, sobre sus dudas respecto al matrimonio con Isabela, sobre la sensación de vacío que a menudo experimentaba a pesar de todo su éxito material. A veces siento que vivo la vida que otros han planificado para mí, admitió, sorprendiéndose por su propia vulnerabilidad. Tengo todo lo que supuestamente un hombre debe querer: éxito, dinero, una novia hermosa de buena familia. Pero cuando me levanto por las mañanas, no siento emoción, no siento pasión por nada de eso. Elena lo observó con una comprensión que iba más allá de su juventud. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar propósito, le dijo con una sabiduría que parecía venir de una fuente más profunda que la experiencia personal. Mi padre siempre decía que un hombre rico en dinero, pero pobre en pasión, es el más pobre de todos los hombres. Mientras continuaban conversando, el sol comenzó a declinar hacia el horizonte, pintando las colinas toscanas con tonos dorados y rojizos que transformaban el paisaje en una obra de arte viviente. Marco se dio cuenta de que llevaba horas sin pensar en negocios, en obligaciones familiares, en Isabela o en cualquiera de las preocupaciones que normalmente ocupaban su mente constantemente. Elena lo llevó a su lugar favorito, una pequeña capilla abandonada en la cima de una colina, rodeada por cipreses centenarios que se alzaban como centinelas silenciosos. El edificio, construido en piedra local y parcialmente cubierto por hiedra, emanaba una serenidad profunda que invitaba a la contemplación. «Vengo aquí cuando necesito pensar», le explicó Elena, sentándose en los escalones de la capilla. «Es como si el tiempo se detuviera en este lugar. Todos los problemas, todas las preocupaciones, parecen más pequeños desde aquí arriba». Marco se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo una intimidad emocional que nunca había experimentado con ninguna mujer. La conversación fluía naturalmente entre ellos, saltando de temas profundos a observaciones cotidianas, de filosofía improvisada a recuerdos de infancia, de sueños futuros a reflexiones sobre el presente. Cuando finalmente el conductor de Marco llamó para confirmar su llegada, ambos se sintieron decepcionados por el final de esta conexión inesperada. Habían compartido algo auténtico y especial que ninguno de los dos quería que terminara. Al regresar donde estaba estacionado el Maserati, ahora reparado y funcionando perfectamente, Marco sintió una urgencia inexplicable de mantener el contacto con Elena. «¿Podrías darme tu número de teléfono?», le pidió, tratando de sonar casual, pero sintiendo su corazón latir aceleradamente. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y realismo que lo conmovió profundamente. «Señor Marco», dijo suavemente, «usted y yo pertenecemos a mundos completamente diferentes. Usted volverá a su vida de negocios y compromisos sociales, y yo continuaré trabajando en los viñedos. Es mejor que recordemos esta tarde como algo hermoso que pasó, sin complicar las cosas, con expectativas que pueden llevar al dolor». Marco quiso protestar, quiso explicarle que lo que había sentido durante esas horas juntos era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, pero algo en la expresión de Elena le dijo que ella había tomado una decisión firme basada en su propia experiencia de vida y su comprensión práctica de las diferencias de clase social. Con una sonrisa triste pero genuina, Elena se despidió con un simple «Que tenga una buena vida, señor Marco», antes de alejarse caminando por el sendero polvoriento hacia su hogar, dejando a Marco con una sensación de pérdida que no había anticipado. El viaje de regreso a Florencia se hizo eterno para Marco. Su conductor, acostumbrado al silencio profesional de su empleador, notó que algo había cambiado en el joven empresario, pero se abstuvo de hacer preguntas. Marco pasó todo el trayecto reviviendo cada momento de su encuentro con Elena, cada palabra intercambiada, cada sonrisa compartida, cada instante de conexión auténtica que había experimentado. Esa noche, en su elegante apartamento en el centro histórico de Florencia, Marco se encontró incapaz de concentrarse en cualquier cosa.
Sus pensamientos regresaban constantemente a los ojos expresivos de Elena, a su risa espontánea, a su valentía al enfrentar a Martinelli, a su sabiduría tranquila al hablar sobre la vida y el propósito. Mientras tanto, Elena había llegado a su casa de piedra, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Por un lado, se sentía orgullosa de haber defendido exitosamente los derechos de su comunidad y agradecida hacia el misterioso empresario que había tomado su lado contra Martinelli. Por otro lado, no podía negar que había sentido una conexión especial con Marco, una química que trascendía las obvias diferencias de clase y educación entre ellos. Francesca, su madre, notó inmediatamente que algo había cambiado en el estado de ánimo de su hija. «¿Cómo fue tu día en los viñedos, cariño?», preguntó mientras preparaba una cena simple con los ingredientes básicos que constituían su dieta regular. «Interesante, mamá», respondió Elena sin saber exactamente cómo explicar los eventos del día. Hubo un problema con unos empresarios que querían comprar las tierras para construir hoteles, pero se resolvió bien. Francesca, con la intuición maternal desarrollada a través de años de preocupación constante por su hija, percibió que había más en la historia, y nada más pasó. «Te ves diferente, como si algo te hubiera impresionado mucho». Elena consideró contarle a su madre sobre Marco, pero decidió que era mejor guardar esos sentimientos confusos para sí misma. Ya tenían suficientes preocupaciones prácticas sin añadir complicaciones emocionales imposibles. Los días siguientes fueron particularmente difíciles para ambos. Marco se encontró distraído en las reuniones de trabajo, irritable con Isabela durante sus encuentros sociales y generalmente desinteresado en actividades que anteriormente le proporcionaban satisfacción. Isabela, con su sensibilidad femenina para detectar cambios en la atención de su novio, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre su estado de ánimo y sus preocupaciones aparentes. «Marco, cariño, últimamente estás muy distante», le comentó Isabela durante una cena elegante en uno de los restaurantes más exclusivos de Florencia. «¿Hay algo en los negocios que te está preocupando? ¿Algún problema que podríamos resolver juntos?» Marco se esforzó por parecer normal, pero su mente continuaba regresando a Elena. «Solo son los negocios habituales, Isabela. Nada de lo que tengas que preocuparte». Pero Isabela no se dejó convencer fácilmente. Con la persistencia característica de alguien acostumbrada a obtener lo que quiere, continuó presionando. «Marco, nos conocemos desde hace años. Sé cuando algo te está molestando. Si hay problemas con la boda, o con los negocios, o con tu familia, necesitas contármelo. Vamos a ser marido y mujer muy pronto». La mención de la boda próxima hizo que Marco se sintiera aún más incómodo. Cada vez que pensaba en caminar hacia el altar con Isabela, la imagen de Elena aparecía en su mente, creando un contraste doloroso entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba. Elena, por su parte, también luchaba con pensamientos persistentes sobre su encuentro con Marco. Durante las largas jornadas en los viñedos, mientras sus manos trabajaban automáticamente seleccionando uvas, su mente vagaba hacia las horas que habían pasado juntos, hacia la facilidad con que habían conversado, hacia la manera en que él la había defendido sin conocerla realmente. Una tarde, mientras trabajaba en una sección particularmente soleada del viñedo, Elena se sintió mareada por el calor y la fatiga acumulada. Sus compañeros de trabajo, preocupados por su bienestar, le sugirieron que tomara un descanso, pero ella insistió en continuar. Necesitaba el dinero y no podía permitirse faltar al trabajo por molestias menores. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Marco, que había pasado días luchando contra el impulso de regresar a buscar a Elena, finalmente cedió a sus sentimientos y decidió manejar personalmente hasta los viñedos donde la había conocido. Su excusa oficial era inspeccionar algunas propiedades que la familia Benedetti poseía en la zona, pero en realidad esperaba encontrarse casualmente con la joven que había capturado su imaginación. Cuando llegó al área donde habían trabajado Elena y su equipo, Marco preguntó discretamente por ella a otros trabajadores. Le dijeron que estaba trabajando en una sección más alejada del viñedo, y él decidió caminar hasta allá con el pretexto de inspeccionar la calidad de la cosecha. Al verla nuevamente, trabajando intensamente bajo el sol implacable con la misma gracia y determinación
que había admirado durante su primer encuentro, Marco sintió una oleada de emociones que confirmaron lo que había estado tratando de negar. Se había enamorado profundamente de Elena Moretti. Elena lo vio acercarse y sintió una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque, a pesar de sus esfuerzos por olvidarlo, había pensado en él constantemente desde su encuentro. Preocupación porque su presencia en el viñedo confirmaba que él también había estado pensando en ella, lo cual complicaba la decisión práctica que había tomado de mantener distancia. «Buenas tardes, Elena», dijo Marco con una sonrisa que no podía ocultar su nerviosismo. «Espero no estar interrumpiendo tu trabajo». Elena dejó de cortar uvas y se irguió lentamente, secándose las manos en su delantal de trabajo. «Señor Marco», respondió con una mezcla de sorpresa y cautela, «no esperaba verlo por aquí nuevamente. He estado pensando mucho en nuestra conversación del otro día», admitió Marco, acercándose lo suficiente para hablar en voz baja sin que los otros trabajadores pudieran escuchar. «Y me di cuenta de que cometí un error al dejarte ir tan fácilmente». Elena miró hacia sus compañeros de trabajo, quienes habían comenzado a notar la presencia del elegante empresario y susurraban entre ellos con curiosidad evidente. «Señor Marco, este no es el lugar ni el momento para esta conversación. La gente va a hablar y yo no puedo permitirme ese tipo de complicaciones. Entonces cenemos juntos esta noche», propuso Marco impulsivamente. «Conozco un lugar discreto donde podemos hablar sin preocuparnos por las miradas curiosas». Elena vaciló, sintiendo la batalla interna entre su corazón y su sentido común. «No puedo», respondió finalmente. «Usted tiene una vida, compromisos, una novia probablemente, y yo tengo responsabilidades con mi familia que no puedo ignorar por una fantasía romántica». «¿Y si te dijera que estoy dispuesto a reconsiderar todos esos compromisos?», preguntó Marco con una intensidad que la sorprendió. «¿Y si te dijera que desde que te conocí, nada en mi vida tiene el mismo significado?». Antes de que Elena pudiera responder, el supervisor del viñedo se acercó con expresión preocupada. Era un hombre mayor llamado Giuseppe, quien había conocido al padre de Elena y sentía una responsabilidad paternal hacia ella. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Giuseppe, dirigiéndose respetuosamente a Marco, pero posicionándose protectoramente cerca de Elena. «Ningún problema», respondió Marco educadamente. «Solo estaba agradeciendo a la señorita Elena por su ayuda el otro día con el asunto de Martinelli». Giuseppe asintió con comprensión. La noticia de cómo Elena había enfrentado al empresario romano y cómo Marco la había defendido ya se había extendido por toda la comunidad local. «Elena es una buena chica», dijo Giuseppe con orgullo evidente. Su padre estaría orgulloso de ver cómo defiende a su gente. Después de que Giuseppe se alejara, Marco intentó una vez más. «Por favor, Elena, solo una cena. Una conversación honesta entre dos personas que sienten algo especial el uno por el otro». Elena lo miró directamente a los ojos, viendo una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia de empresario seguro y exitoso. «Una cena», accedió finalmente, «pero tiene que ser en el pueblo, en un lugar sencillo donde yo me sienta cómoda». Esa noche, Marco llegó al pequeño restaurante familiar que Elena había elegido. Era un establecimiento humilde pero acogedor, dirigido por una pareja mayor que había conocido a los padres de Elena durante décadas. La decoración era simple pero auténtica, con manteles a cuadros rojos y blancos, velas en botellas de vino vacías y el aroma reconfortante de la cocina casera italiana. Elena había llegado temprano y había elegido una mesa en el rincón más discreto del restaurante. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que había pertenecido a su madre y se había peinado el cabello suelto por primera vez desde que Marco la conociera. El efecto era impresionante. Su belleza natural brillaba sin necesidad de adornos costosos. «Estás hermosa», dijo Marco sinceramente mientras se sentaba frente a ella. Elena se sonrojó ligeramente. «Gracias. Este lugar puede parecer muy simple comparado con los restaurantes a los que usted debe estar acostumbrado». «Es perfecto», respondió Marco, y realmente lo sentía así. Había algo en la autenticidad del ambiente que lo relajaba de una manera que los restaurantes de 5 estrellas nunca habían logrado. Durante la cena, conversaron con una apertura emocional que sorprendió a ambos.
Marco le contó sobre la presión constante de vivir según las expectativas familiares, sobre cómo había sido prácticamente prometido a Isabela desde la adolescencia, sobre su sensación de estar viviendo una vida que no había elegido realmente. Mis padres se conocieron en un matrimonio arreglado, le explicó Marco mientras compartían una botella de vino local. Pero con el tiempo desarrollaron un afecto genuino. Siempre asumieron que lo mismo pasaría conmigo e Isabela. El problema es que llevamos años juntos y ese afecto nunca ha aparecido, al menos no de mi parte. Elena escuchaba atentamente, reconociendo el dolor genuino en la voz de Marco. ¿Y ella? ¿Isabela siente lo mismo? Marco consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que Isabela me ve como una oportunidad, como un paso hacia el estatus social y económico que siempre ha deseado. No estoy seguro de que realmente me conozca como persona, más allá de lo que represento para sus ambiciones. Elena le habló sobre sus propios sueños abandonados, sobre cómo había tenido que renunciar a la universidad para mantener a su familia, sobre la culpa que a veces sentía por desear más de lo que la vida le había dado. A veces me despierto en la madrugada y por un momento olvido que papá ya no está, confesó Elena con lágrimas en los ojos, y entonces recuerdo y siento como si el mundo se derrumbara otra vez. Pero luego pienso en mamá y en Mateo, y encuentro fuerzas para levantarme y continuar. Marco extendió su mano a través de la mesa y tomó suavemente la de ella. «Eres la persona más valiente que he conocido», le dijo con sinceridad absoluta. El contacto físico creó una electricidad entre ellos que ambos sintieron profundamente. Era más que atracción. Era una conexión que parecía trascender las circunstancias que los habían unido. Después de la cena, caminaron lentamente por las calles empedradas del pueblo bajo la luz de la luna. Los sonidos nocturnos de la Toscana rural los rodeaban. El canto lejano de los grillos, el susurro del viento entre los olivos, el ocasional ladrido de un perro en la distancia. «Elena», dijo Marco, deteniéndose bajo un antiguo farol de hierro forjado, «necesito que sepas que esto no es un capricho para mí. Lo que siento por ti es real, es profundo, y está cambiando todo en mi vida». Elena lo miró con una mezcla de esperanza y temor. «Marco, yo también siento algo especial por ti, pero somos de mundos completamente diferentes. Tu familia nunca me aceptaría, y yo no sabría cómo comportarme en tu mundo de lujo y protocolo social. Entonces crearemos nuestro propio mundo», respondió Marco con una determinación que la sorprendió. «Un mundo donde lo que importa sea lo que sentimos el uno por el otro, no lo que otros esperen de nosotros». Se acercaron lentamente, como si fueran atraídos por una fuerza magnética inevitable. Cuando finalmente se besaron bajo la luz plateada de la luna, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado para siempre en sus vidas. El beso fue tierno pero apasionado, lleno de promesas no verbalizadas y sueños compartidos. Sin embargo, la realidad tenía planes crueles para ellos. Al día siguiente, Elena recibió noticias devastadoras. Su madre había sufrido un ataque cardíaco durante la noche y había sido hospitalizada en estado crítico. Los médicos explicaron que necesitaría una cirugía costosa y medicamentos caros que estaban completamente fuera del alcance económico de la familia. Desesperada, Elena consideró todas sus opciones limitadas. Podría intentar conseguir un préstamo, pero sin garantías sólidas ningún banco le prestaría la cantidad necesaria. Podría pedir ayuda a vecinos y amigos, pero todos en la comunidad tenían sus propias dificultades económicas. Fue entonces cuando pensó en Marco. Sabía que para él, el costo de la cirugía de su madre sería insignificante, pero pedirle ayuda significaría poner su naciente relación en una posición muy complicada. ¿Cómo podría distinguir entre amor genuino y gratitud por un favor económico? Mientras luchaba con este dilema, Marco se enteró de la situación a través de contactos locales. Sin dudarlo un segundo, se dirigió al hospital y se hizo cargo silenciosamente de todos los gastos médicos. Cuando Elena se enteró, se sintió abrumada por una mezcla de gratitud, alivio y preocupación por las implicaciones de este gesto. «No tenías que hacer esto», le dijo Elena cuando se encontraron en el pasillo del hospital. «Por supuesto que tenía que hacerlo», respondió Marco firmemente.
Cuando amas a alguien, su familia se convierte en tu familia también. Era la primera vez que Marco usaba la palabra amor explícitamente, y el impacto fue profundo para ambos. Elena se dio cuenta de que él no estaba jugando con sus sentimientos, que realmente había desarrollado emociones profundas hacia ella. Mientras Francesca se recuperaba en el hospital, Marco y Elena pasaron largos días juntos, alternando entre visitas médicas y largos paseos por la campiña toscana. Su relación se profundizó rápidamente, desarrollando una intimidad emocional que ninguno de los dos había experimentado antes, pero su burbuja romántica estaba destinada a estallar pronto. Isabela, que había comenzado a sospechar que algo estaba afectando la atención de su novio, decidió investigar. Con la determinación de una mujer acostumbrada a obtener lo que quiere, contrató discretamente a un investigador privado para seguir los movimientos de Marco. Las fotografías que recibió la devastaron y la enfurecieron a la vez. Marco besando a una mujer desconocida, Marco caminando de la mano con una trabajadora de viñedos, Marco visitando el hospital para pagar gastos médicos de la familia de una campesina. Isabella confrontó a Marco durante una cena familiar en la mansión de los Benedetti. Había elegido el momento cuidadosamente, esperando hasta que estuvieran presentes tanto los padres de Marco como los suyos propios. «Marco», dijo Isabella con una voz que temblaba de ira contenida, «creo que tenemos que hablar sobre tu comportamiento reciente». Marco, sintiéndose como un animal acorralado, respondió cautelosamente. «¿A qué te refieres exactamente, Isabella?» Isabella sacó las fotografías del investigador y las esparció sobre la mesa de caoba, causando un silencio tenso e inmediato entre todos los presentes. «Me refiero a tu aventura con una campesina», dijo con veneno en la voz. Los padres de Marco observaron las imágenes con expresiones de shock y decepción. Su madre, Caterina, fue la primera en hablar. «Marco, por favor dime que hay una explicación razonable para esto». Marco miró las fotografías, viendo su felicidad con Elena, capturada en imágenes que ahora parecían evidencia de un crimen. «Hay una explicación», dijo finalmente, «pero no creo que la vayan a considerar razonable». Su padre, Giovanni Benedetti, tomó la palabra con la autoridad patriarcal que había usado para dirigir el imperio familiar durante décadas. «Marco, espero que estés pasando por una crisis temporal que podemos resolver discretamente. Estas indiscreciones pueden arruinar no solo tu reputación, sino la de toda nuestra familia». «No es una indiscreción», respondió Marco con una valentía que lo sorprendió a él mismo. «Es amor. Me he enamorado de Elena Moretti, y ella de mí». La reacción fue explosiva. Isabella se puso de pie bruscamente, derramando su copa de vino sobre el mantel blanco. «Amor. Marco, estás hablando de una aventura con una empleada de viñedos como si fuera una gran historia romántica». «Elena no es solo una empleada de viñedos», defendió Marco apasionadamente. «Es una mujer inteligente, valiente, compasiva, que ha sacrificado sus propios sueños para cuidar de su familia. Es más noble que cualquier persona en esta mesa». Caterina se llevó una mano al pecho dramáticamente. «Marco, hijo mío, entiendo que puedas sentir cierta atracción por una vida más simple, pero no puedes confundir eso con amor verdadero. Esta mujer probablemente te ve como una oportunidad de escapar de su pobreza». «Elena ni siquiera quería verme al principio», replicó Marco. «Ella entendía perfectamente las diferencias entre nuestros mundos y trató de mantener distancia. Si hay alguien que está siendo oportunista aquí, no es ella». Giovanni golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la cristalería cara. «Basta, Marco, tienes responsabilidades hacia esta familia, hacia nuestros negocios, hacia las tradiciones que nos han llevado al éxito durante generaciones. No voy a permitir que una aventura juvenil destruya todo lo que hemos construido». «¿Y qué hay de mi felicidad?», preguntó Marco con una desesperación creciente. «¿Qué hay de mi derecho a elegir con quién pasar el resto de mi vida?». Isabella, que había estado escuchando la discusión con una mezcla de humillación y furia, finalmente explotó. «Tu felicidad. Marco Benedetti, hemos estado planeando nuestro futuro juntos durante años. He rechazado propuestas de otros hombres, he organizado mi vida entera alrededor de nuestro matrimonio, y ahora vienes a hablarme de tu felicidad con una campesina». El padre de Isabella, Roberto Rossetti, que había
Permanecido silencioso hasta ese momento, se unió a la ofensiva. Marco, aprecio tu honestidad, pero tienes que entender las implicaciones de lo que estás proponiendo. Un matrimonio entre nuestras familias consolidaría dos de los imperios más importantes de la región. Lo que estás considerando no solo afectaría tu vida personal, sino el futuro económico de cientos de empleados y múltiples generaciones de trabajo familiar. Marco se sintió abrumado por la presión combinada de ambas familias, pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Entiendo las implicaciones económicas, dijo con voz firme, pero no puedo vivir el resto de mi vida en un matrimonio sin amor por el bien de los negocios familiares. La discusión continuó durante horas, con amenazas veladas, chantajes emocionales y ultimátums que dejaron claro que Marco tendría que elegir entre Elena y todo lo que había conocido durante toda su vida, su familia, su herencia, su posición social y probablemente gran parte de su seguridad económica. Finalmente, exhausto emocionalmente, Marco se retiró a sus habitaciones para pensar. Al día siguiente, se dirigió a la casa de Elena con el corazón pesado, pero con una determinación férrea. Necesitaba contarle lo que había pasado, y más importante, pedirle que fuera paciente mientras él resolvía la situación familiar. Encontró a Elena en el pequeño jardín detrás de su casa, cuidando las plantas de tomate que había heredado de su padre. Llevaba un vestido simple de algodón y tenía las manos sucias de tierra, pero para Marco nunca había lucido más hermosa. Elena, comenzó con una voz que revelaba su agitación interna, tenemos que hablar. Elena se incorporó lentamente, limpiándose las manos en su delantal. Algo en la expresión de Marco le dijo inmediatamente que habían llegado malas noticias. ¿Qué ha pasado?, preguntó con una calma aparente que ocultaba su ansiedad creciente. Marco le contó todo: la confrontación con Isabella, la reacción de las familias, las amenazas y ultimátums que había recibido. Elena escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle revelado. «Así que ahora conoces la verdad completa sobre lo que significaría estar conmigo», concluyó Marco. «No será fácil, y probablemente tendremos que enfrentar años de ostracismo social y dificultades económicas». Elena permaneció callada durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente habló con una voz suave pero firme. «Marco, yo nunca te pedí que renunciaras a tu familia por mí. No me estás pidiendo que renuncie a nada», respondió Marco apasionadamente. «Yo estoy eligiendo renunciar a una vida que nunca realmente quise para construir una vida contigo que realmente deseo». «¿Pero estás seguro?», preguntó Elena con lágrimas en los ojos. «¿Estás absolutamente seguro de que no te arrepentirás dentro de 5 o 10 años, cuando te des cuenta de todo lo que perdiste por estar conmigo?» Marco tomó sus manos sucias de tierra entre las suyas perfectamente manicuradas. «Elena, antes de conocerte tenía todo lo que supuestamente un hombre debe querer, pero me sentía vacío por dentro. Desde que te conocí, por primera vez en mi vida, siento que estoy realmente vivo. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo demás por esa sensación». Elena lo miró directamente a los ojos, buscando cualquier signo de duda o vacilación. Lo que vio fue una determinación absoluta que la conmovió profundamente. «Si realmente estás dispuesto a enfrentar todo esto», dijo finalmente, «entonces yo estaré a tu lado, pase lo que pase». Se abrazaron intensamente en el pequeño jardín, sellando un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Sabían que los desafíos que tenían por delante serían enormes, pero también sabían que lo que habían encontrado el uno en el otro valía cualquier sacrificio. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para ambos. Marco rompió oficialmente su compromiso con Isabella en una escena que se volvió legendaria en los círculos sociales de Florencia. Isabella, humillada públicamente, juró vengarse tanto de Marco como de Elena de cualquier manera posible. La familia Benedetti intentó múltiples estrategias para hacer que Marco entrara en razón. Primero probaron con el chantaje emocional, con su madre fingiendo enfermedades y su padre amenazando con desheredarlo completamente. Cuando eso no funcionó, intentaron sobornar directamente a Elena, ofreciéndole una suma considerable de dinero para que desapareciera de la vida de Marco. Elena rechazó la oferta,
con una dignidad que impresionó incluso a sus detractores. «Su dinero no puede comprar mi amor, ni mi integridad», les dijo a los emisarios de la familia Benedetti. «Si Marco decide que no me quiere en su vida, será su decisión, no la de ustedes». Cuando todas las tácticas de presión fallaron, la familia Benedetti recurrió a medidas más drásticas. Giovanni Benedetti amenazó con vender todas las propiedades de la región, lo que habría dejado sin trabajo a cientos de familias locales, incluyendo la de Elena. Fue entonces cuando Marco tomó la decisión más valiente de su vida. Usando sus propios ahorros y algunos contactos financieros independientes de la familia, compró secretamente las propiedades que su padre amenazaba con vender. Era una maniobra arriesgada que lo dejó con recursos económicos limitados, pero que protegió a la comunidad local y demostró su compromiso genuino con los valores que Elena representaba. La noticia de lo que Marco había hecho se extendió rápidamente por toda la región. La comunidad local, que inicialmente había sido escéptica sobre las intenciones del rico heredero hacia una de sus propias hijas, comenzó a verlo con nuevos ojos. Aquí había un hombre dispuesto a sacrificar su privilegio por principios y por amor. Elena también se ganó el respeto creciente de la gente que había dudado de sus motivaciones. Su gracia bajo presión, su negativa a ser comprada y su apoyo inquebrantable a Marco durante sus conflictos familiares demostraron que su amor era genuino y no oportunista. Mientras tanto, Francesca, la madre de Elena, había estado observando todo este drama con una mezcla de preocupación maternal y admiración creciente por Marco. Al principio, había sido completamente opuesta a la relación, viendo únicamente problemas y dolor futuro para su hija. Pero la manera en que Marco había manejado las presiones familiares, su compromiso visible con Elena y su disposición a sacrificar privilegios por principios, gradualmente cambiaron su perspectiva. Un día, después de observar a Marco ayudando a Elena con las tareas domésticas más básicas, sin la menor queja o pretensión, Francesca decidió tener una conversación honesta con él. «Marco», le dijo, mientras él ayudaba a Elena a preparar la cena en su cocina humilde, «quiero que sepas que al principio no confiaba en tus intenciones hacia mi hija». Marco detuvo lo que estaba haciendo y le prestó toda su atención a la mujer mayor. «Lo entiendo completamente, señora Francesca. Tenía todas las razones para dudar. Pero he estado observando», continuó Francesca, «y he visto cómo tratas a Elena, cómo has manejado las presiones de tu familia, cómo has protegido a nuestra comunidad. Veo a un hombre que realmente ama a mi hija, no como un trofeo o una aventura, sino como una persona completa». Elena, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se acercó y tomó las manos de su madre. «Mamá, ¿esto significa que tienes mi bendición?». Francesca miró a ambos jóvenes, viendo el amor genuino que brillaba en sus ojos cuando se miraban el uno al otro. «Tienen mi bendición», dijo finalmente, «pero también mi advertencia. El amor verdadero no es solo sentimientos románticos, es trabajo duro, compromiso diario, apoyo mutuo durante los tiempos difíciles. ¿Están preparados para eso?». «Hemos estado preparándonos para eso durante meses», respondió Marco con una sonrisa. «Los tiempos difíciles ya comenzaron, y hemos descubierto que juntos somos más fuertes que separados». Con la bendición de Francesca y el apoyo creciente de la comunidad local, Marco y Elena comenzaron a planificar su futuro juntos. Marco había decidido que, con o sin la aprobación de su familia, se casaría con Elena. Había ahorrado suficiente dinero de sus propios negocios para asegurar un futuro modesto pero estable para ambos. Elena, por su parte, había comenzado a tomar clases nocturnas para obtener su equivalencia de educación secundaria, con la esperanza de eventualmente continuar sus estudios universitarios en literatura. Marco había insistido en pagar estas clases, viendo la educación de Elena no como caridad, sino como una inversión en su futuro compartido. Gradualmente, incluso algunos miembros de la familia Benedetti comenzaron a ablandarse hacia la relación. La hermana menor de Marco, Giulia, quien siempre había sido más liberal en sus ideas que sus padres, se acercó secretamente a Elena para conocerla personalmente. Lo que Giulia encontró la sorprendió gratamente. Elena no era la cazafortunas calculadora que la familia había imaginado, sino una mujer inteligente, gentil y genuinamente enamorada de su hermano.
Más importante, Julia pudo ver cómo Elena había afectado positivamente a Marco, quien parecía más relajado, más auténtico y más feliz de lo que había estado en años. «Marco ha cambiado desde que te conoció», le dijo Julia a Elena durante una de sus reuniones secretas. «Siempre fue un buen hermano, pero había una tristeza en él que nunca entendí completamente. Esa tristeza ha desaparecido». Julia se convirtió en una aliada valiosa, trabajando discretamente para suavizar las actitudes familiares hacia Elena. Comenzó llevando historias positivas sobre Elena a sus padres, describiendo su inteligencia, su dedicación a su familia, su trabajo comunitario y su influencia positiva en Marco. Lentamente, muy lentamente, Caterina Benedetti comenzó a cuestionar sus prejuicios iniciales. Como madre, podía ver que Marco era genuinamente feliz por primera vez en años. Como mujer, podía relacionarse con la idea de luchar por el amor verdadero, recordando sus propios desafíos románticos de juventud. El momento decisivo llegó cuando Elena, sin saber que Caterina la estaba observando, ayudó a una anciana del vecindario que había caído en la calle. Elena no solo la ayudó a levantarse, sino que la acompañó hasta su casa, le preparó té y se aseguró de que estuviera bien antes de continuar con sus propios asuntos. Caterina, que había ido secretamente al pueblo para investigar a la mujer que había seducido a su hijo, se encontró siendo testigo de un acto de bondad genuina que no tenía audiencia ni motivación oculta. Elena simplemente era una buena persona que ayudaba a otros por instinto natural. Esa noche, Caterina tuvo una conversación larga y honesta con su esposo. «Giovanni», le dijo, «creo que hemos estado viendo esta situación completamente mal». «¿Ya qué quieres decir?», preguntó Giovanni, aunque había comenzado a tener sus propias dudas sobre la posición rígida que habían adoptado. «Marco está enamorado, verdaderamente enamorado, por primera vez en su vida», explicó Caterina. «Y la mujer que ama es buena, decente y lo hace feliz. ¿No es eso lo que realmente queremos para nuestro hijo?». Giovanni consideró las palabras de su esposa. Como empresario, había construido su éxito tomando decisiones racionales basadas en beneficios a largo plazo. Pero como padre, también quería la felicidad genuina de su hijo. «¿Pero qué hay de la tradición, de las expectativas sociales, de los negocios?», preguntó, aunque con menos convicción que antes. «Las tradiciones pueden cambiar», respondió Caterina sabiamente, «y tal vez sea tiempo de que nuestra familia evolucione. Marco ha demostrado que puede ser exitoso en los negocios independientemente de con quién se case. ¿Por qué no deberíamos apoyar su felicidad personal también?». Mientras tanto, Marco había estado trabajando intensamente para establecer sus propios negocios independientes de la empresa familiar. Había usado su experiencia y contactos para crear una compañía de consultoría agrícola que ayudaba a pequeños productores a modernizar sus operaciones sin perder su carácter tradicional. El negocio había comenzado modestamente, pero estaba creciendo rápidamente gracias a la reputación de Marco de tratar a todos los clientes con respeto, independientemente del tamaño de sus operaciones. Elena había comenzado a ayudar con la administración, demostrando una aptitud natural para los números y las relaciones con clientes que impresionó incluso a Marco. Una tarde de primavera, exactamente un año después de su primer encuentro en los viñedos, Marco llevó a Elena al mismo lugar donde se habían conocido. Había preparado una sorpresa que había estado planeando durante semanas. «Elena», comenzó con una voz que temblaba ligeramente de nerviosismo, «hace exactamente un año que mi vida cambió completamente en este lugar». Elena sonrió, recordando vívidamente la primera vez que había visto a Marco defendiéndola contra Martinelli. «Mi vida también cambió ese día», respondió suavemente. Marco se arrodilló en la tierra del viñedo donde habían intercambiado sus primeras palabras. «Elena Moretti, no tengo un anillo de diamantes caros ni promesas de una vida de lujo. Lo que tengo es un amor absoluto por ti, un compromiso total con nuestro futuro juntos y la determinación de construir contigo una vida llena de significado y felicidad genuina». Sacó un anillo simple pero hermoso que había pertenecido a su abuela paterna, una mujer que había creído en el amor verdadero por encima de las conveniencias sociales. «¿Te casarías conmigo?», Elena,
Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, respondió sin vacilación: «Sí, Marco, sí, me casaré contigo». El compromiso oficial de Marco y Elena causó las reacciones esperadas en los diferentes círculos sociales. Isabela y su familia expresaron indignación pública, mientras que la comunidad local celebró la noticia como una victoria del amor verdadero sobre los prejuicios de clase. Pero la reacción más significativa vino de la familia Benedetti. Después de días de discusiones internas y reflexión profunda, Caterina tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió visitar personalmente a Elena para conocerla apropiadamente. La visita inicial fue tensa y formal, con ambas mujeres midiendo cuidadosamente sus palabras, pero gradualmente, mientras conversaban sobre familia, valores y esperanzas para el futuro, comenzaron a encontrar puntos en común inesperados. «Elena», dijo Caterina finalmente, «quiero que sepas que mis objeciones iniciales no tenían nada que ver contigo personalmente. Tenían que ver con mi miedo al cambio y mis ideas preconcebidas sobre lo que era mejor para Marco». «Lo entiendo completamente, señora Benedetti», respondió Elena con gracia. «Usted es su madre y es natural que quiera protegerlo. Pero he estado observando a Marco durante este último año», continuó Caterina, «y nunca lo había visto tan auténticamente feliz. Como madre, eso es lo que realmente importa». La conversación continuó durante horas, con ambas mujeres compartiendo historias sobre Marco, sobre familia, sobre las dificultades y alegrías de amar a alguien profundamente. Al final de la visita, Caterina había llegado a una conclusión que cambiaría todo. «Elena», dijo mientras se preparaba para partir, «me gustaría invitarte a ti y a tu familia a cenar en nuestra casa este fin de semana. Es hora de que conozcas apropiadamente a la familia, que pronto será también la tuya». La cena fue un evento tenso pero transformador. Giovanni Benedetti, inicialmente reservado y formal, gradualmente se relajó cuando vio la inteligencia natural de Elena y su conocimiento genuino sobre agricultura y viticultura. Giulia ya era una aliada y ayudó a mantener la conversación fluyendo suavemente. Francesca, vestida con su mejor vestido y claramente nerviosa por estar en una mansión tan elegante, impresionó a todos con su dignidad natural y su sabiduría maternal. Matteo, el hermano menor de Elena, encantó a la familia con su inteligencia precoz y sus buenas maneras. Al final de la noche, cuando se despedían, Giovanni sorprendió a todos al ofrecer personalmente su bendición para el matrimonio. «Marco», le dijo a su hijo, «has elegido una buena mujer. Espero que seamos capaces de ganarnos el respeto de su familia, tanto como ellos se han ganado el nuestro esta noche». Con las bendiciones familiares finalmente aseguradas, Marco y Elena comenzaron a planificar su boda. Decidieron que sería una ceremonia simple, pero meaningful, que reflejara sus valores compartidos y su amor por la comunidad que los había apoyado. La boda se celebró en una pequeña iglesia medieval en las colinas toscanas, seguida por una recepción al aire libre en los viñedos donde se habían conocido. Elena llevaba un vestido de novia simple pero elegante que había pertenecido a su abuela, complementado por un velo de encaje que Caterina Benedetti había insistido en regalarle como gesto de bienvenida a la familia. Marco, vestido con un traje clásico, pero sin la ostentación típica de las bodas de alta sociedad, no podía dejar de sonreír mientras veía a Elena caminar hacia él por el pasillo de la pequeña iglesia. En ese momento, rodeado por las personas que realmente importaban en sus vidas, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta en cada paso del camino. La ceremonia fue oficiada por el párroco local, quien había conocido a Elena desde que era niña y había sido testigo de toda la historia de amor que había llevado a este momento. Sus palabras sobre el amor verdadero que trasciende las diferencias superficiales resonaron profundamente con todos los presentes. Durante la recepción, las dos familias, una vez divididas por prejuicios y malentendidos, se mezclaron naturalmente. Giovanni Benedetti conversó extensamente con Giuseppe, el supervisor del viñedo, sobre técnicas tradicionales de viticultura. Caterina ayudó a Francesca con los arreglos florales y Giulia se hizo amiga inmediata de Matteo. Cuando llegó el momento de los brindis, Marco se puso de pie con Elena a su lado, mirando a todas las personas que habían hecho posible este día perfecto. «Hace 2 años»,
comenzó Marco con una voz llena de emoción. Pensaba que tenía todo lo que un hombre podía querer, pero no sabía lo que realmente significaba estar completo hasta que conocí a Elena. Ella me enseñó que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en las conexiones auténticas que hacemos con otras personas. Elena tomó la palabra, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Marco me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social o expectativas familiares. Me enseñó que dos personas que se aman pueden crear su propio mundo perfecto, sin importar lo que otros puedan pensar. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, con música tradicional italiana, bailes folclóricos y una alegría genuina que impregnó todo el evento. Era exactamente el tipo de boda que Marco y Elena habían soñado, auténtica, significativa y rodeada por el amor de quienes realmente importaban. 5 años después, Marco y Elena habían construido una vida que superaba incluso sus sueños más optimistas. Su empresa de consultoría agrícola había crecido hasta convertirse en una de las más respetadas de la región, conocida por su enfoque ético y su compromiso con la sostenibilidad. Elena había completado su educación universitaria y se había convertido en una parte integral del negocio, especializándose en marketing para pequeños productores agrícolas. Su combinación de educación formal y conocimiento práctico de la vida rural la había convertido en una consultora muy solicitada. Habían comprado una casa de piedra tradicional en las colinas, no lejos de donde Elena había crecido, pero la habían renovado con comodidades modernas mientras mantenían su carácter histórico. Era un hogar que reflejaba perfectamente su filosofía de vida, respetuoso del pasado, pero abierto al progreso. Francesca, cuya salud había mejorado dramáticamente después de la cirugía que Marco había financiado, vivía en una casa pequeña, pero cómoda en la propiedad de Marco y Elena, donde podía estar cerca de su familia mientras mantenía su independencia. Mateo había recibido una beca completa para estudiar ingeniería agrícola, financiada por un fondo educativo que Marco había establecido para jóvenes prometedores de familias trabajadoras. La relación con la familia Benedetti había evolucionado hacia una armonía genuina. Giovanni había llegado a respetar profundamente las habilidades empresariales de Elena y frecuentemente le pedía consejos sobre proyectos relacionados con la comunidad rural. Caterina había desarrollado una relación maternal genuina con Elena, y las dos mujeres hablaban por teléfono varias veces por semana. Julia se había casado con un profesor de historia del arte que había conocido a través de Elena, y frecuentemente bromeaba sobre cómo su cuñada había sido la mejor casamentera de la familia. Una tarde dorada de otoño, mientras caminaban por los mismos senderos donde habían paseado durante su primer día juntos, Elena le dio a Marco una noticia que completaría su felicidad. «Marco», le dijo con una sonrisa misteriosa, «tengo algo que contarte». Marco la miró con curiosidad, notando un brillo especial en sus ojos. «¿Qué es?» «Vamos a tener un bebé», anunció Elena, observando cómo la sorpresa y la alegría transformaban completamente la expresión de Marco. Marco la levantó del suelo y la hizo girar, riendo con una alegría pura que resonó por las colinas toscanas. «¿Un bebé? ¿Realmente?» «Realmente», confirmó Elena, riendo también. «Nuestro hijo crecerá conociendo tanto los viñedos como las oficinas corporativas, tanto las tradiciones rurales como las oportunidades modernas». Mientras el sol se ponía sobre las colinas doradas de la Toscana, Marco y Elena se abrazaron, contemplando un futuro que había superado incluso sus sueños más ambiciosos. Habían demostrado que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, que las diferencias de clase son superficiales comparadas con la compatibilidad de corazones, y que las mejores historias de amor son aquellas donde ambas personas se convierten en mejores versiones de sí mismas. Su historia se había convertido en leyenda local, contada y recontada en los pueblos de las colinas toscanas como un ejemplo de que los finales felices siguen siendo posibles para aquellos valientes, enough to follow their hearts. Era una historia que hablaría a generaciones futuras sobre el poder transformador del amor auténtico, la importancia de mantener valores genuinos en un mundo a menudo superficial, y la belleza que puede emerger cuando dos mundos diferentes se unen no por conveniencia,
sino por conexión verdadera del alma. Y así, en las colinas eternas de la Toscana, donde el tiempo parece moverse más lentamente y las tradiciones se mezclan armoniosamente con el progreso, Marco y Elena construyeron una vida que fue testimonio viviente de que el amor verdadero no solo conquista todo, sino que transforma todo lo que toca en algo más hermoso de lo que era antes.